comienza La Estela de los Dioses con Manuel Zamora. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a La Estela de los Dioses. Hoy con un tema personalmente apasionante para mí, la Atlántida, esa enigmática civilización, ciudad tal vez, que nos han vendido desde Platón y que podría estar en Huelva. Podría estar en cualquier parte, tal vez no esté en ninguna y sea la imaginación de todos, pero hoy tenemos a alguien que nos va a aclarar algunas dudas, cómo se puede demostrar que incluso la Atlántida fue parte de esta provincia de Huelva. Lo hablaremos con Fernando Fernández Díaz, autor de la Atlántida demostrada y encontrada. O encontrada y demostrada. El caso es que, para ponerlos un poco al día sobre este tema de la Atlántida, sobre qué son los tartesos o qué dejan de ser, tendríamos que remontarnos al segundo milenio antes de Cristo. Tendríamos que ver cómo la antigua civilización tartésica se desarrolló en esta región occidental de Andalucía, parte del Algarve, y algunos dicen que hasta la misma Cáceres, también esta parte extremeña. Podríamos tener una gran información de esta cultura, pero hay mucho desconocimiento. De hecho, fue un importante centro comercial. Como emporio comercial, seguro que existió. Ahora ya que fuese una cultura o incluso un imperio y tuviese su propia civilización, sigue siendo una de las grandes dudas sobre qué es Tartesos. El mismo nombre de Tartesos parece estar relacionado con Astarté, esa diosa fenicia, que parece que en esa forma de Astarté, Tartesos podría entrar también. Pero esto sigue siendo un objeto de debate entre historiadores y lo aclararemos ahora con Fernando Fernández Díaz. También hablaremos de cómo esa historia, esa legendaria historia de la Atlántida, esa civilización perdida que según la tradición platónica fue destruida por un cataclismo hace miles de años, pueden tener relación también con algunos de los cataclismos y de los tsunamis, maremotos que han podido afectar a la zona de Huelva, también a la bahía de Cádiz, y veremos también cómo la geografía va cambiando. Lo que hace 2 milenios era un lago, hoy pueden ser unas marismas o incluso pueden ser partes que están construidas con nuevas ciudades. Veremos cómo lo que unos llamaban Atlántida, otros podrían relacionarlo con otros nombres, y al igual que pasa hoy en día, confundirlos. Por ejemplo, tendremos a Cartagena, que está en Murcia, en España, pero también existe Cartagena de Indias, en Colombia. Ambas son Cartagenas, a lo mejor no podríamos referir a una ciudad y sin embargo estar hablando de las otras. Eso pasa también en las fuentes escritas, las fuentes históricas, que muchas veces con el mismo nombre denominan a diferentes lugares y se va perdiendo a lo largo del tiempo la memoria de cuál fue la primera y la segunda. Al final se mezcla y tenemos todo esto que hoy en día entendemos como el mito de la Atlántida. Curiosamente, nosotros tenemos el sello del programa. El sello del programa es la diosa Astarté y es una diosa que apareció en una estela justo en un lugar mágico de Paterna del Campo. Y digo mágico porque resulta que la diosa Astarté estaba siempre atendida por sacerdotisas, por mujeres. Curiosamente, en ese lugar de Paterna del Campo, todas las mujeres, o sea, todas las que trabajan son mujeres. Existen diferentes negocios, está a la entrada del pueblo, está además en un lugar elevado que siempre ha tenido un significado religioso, de religiosidad popular. Hubo un humilladero, como una especie de cruz a la entrada del pueblo, que es el que le da nombre a la calle que está justo al lado, la calle Humilladero. Tuvo también una serie de supuestos posibles templos en época turdetana, que es posterior a la tartésica, y siempre ha sido un lugar significado. De hecho, hoy en día se encuentra el tanatorio. También está relacionado un poco con el más allá. ¿Y quién trabaja allí? Pues una mujer. Hay una óptica, trabaja una mujer. Hay diferentes lugares, tiendas de ropa, también trabajan mujeres. Bueno, es una casualidad o causalidad de ese lugar y que nos deja también un poco con ese pensamiento de que la magia existe. Y existe una magia que trasciende al tiempo. Lugares que nos dan paz, que nos dan alegría, incluso que nos dan símbolos, como esta estela de los dioses o esta estela de la diosa Astarté. Estela que, por cierto, quedó rota a la mitad
y que gracias al trabajo de otra mujer tenemos reconstruida en un libro, del cual pues un servidor sacó un símbolo muy parecido que quiso poner en este programa para que lo conozcamos todos. Porque una de las cosas que perseguimos aquí, además de la magia, de la historia, de esa parte oculta, es también recordarles a todos ustedes que vivimos en un lugar mágico, un lugar maravilloso. En lugares donde pisamos todos los días pueden existir ruinas que ni conocemos, ruinas que pagan mucho dinero los turistas por visitar en cualquier país. Sin embargo, nosotros no nos damos cuenta. Tenemos una civilización milenaria que ha cambiado continuamente. Somos un pueblo abierto al mar. Tenemos sierra, tenemos campo. La misma Palma del Condado fue un nexo de unión a través del vino con aquellas nuevas tierras de América. ¿Las tierras de América nuevas? No. Sencillamente América estaba allí todos los milenios igual que nosotros. Y hubo relación, puede que hubiese relación entre aquellos marineros de una mítica Atlántida y también nosotros, este pueblo de aquí, que aunque ha cambiado, vinieron personas nuevas, se fueron otras, pero señores, estamos en la puerta del Atlántico, en la entrada a Europa, la entrada a África y también la puerta de América. Todo eso es Huelva y todo eso es Andalucía. Así que no sería de extrañar que si en algún momento hubo un lugar donde se estableció esa cultura atlántica, pues fuera aquí, en estas columnas de Hércules, en esta puerta andaluza, que no es más que la llave para todo el mundo. Hoy tendremos precisamente para hablar largo y tendido a este autor onubense, a Fernando Fernández Díaz, una persona que verdaderamente me ha causado una gran impresión. Conocer su obra es conocer también esa parte del mito histórico y tal vez de esa realidad que guarda ese mito. Él también es un experto marinero, ha visto la bahía de Huelva, la ha estudiado, la ha visto con detenimiento y le ha hecho escribir 3 libros, de los cuales hablaremos en esta entrevista. El primero, yo creo que es muy interesante, lo podemos encontrar en Amazon, está a 0 euros, porque la versión electrónica pues está ahí para que lo veamos todo, para enriquecernos con esa visión de nuestra ciudad, bueno, de la ciudad de Huelva, de la provincia. Pues mira, vamos a aprovecharlo, ya que lo tenemos ahí gratis, el trabajo que ha hecho Fernando sobre todo lo que es Huelva. Y ahora vamos a hablar con él de esa Atlántida, parece que encontrada y demostrada, en la que habla en ese primer libro, y también hablaremos de las capitales imperiales, de si la Atlántida podría ser un punto verdadero, si Tartesos como realidad histórica fue una ciudad o un emporio comercial de los fenicios, si más que un imperio fue una cultura. Bueno, intentaremos aclarar o al menos tener un poco más de visión en este programa. Hoy tenemos a Fernando Fernández Díaz, es autor de 3 obras, entre ellas La Atlántida encontrada y demostrada, también Capitales imperiales de Tartesos y actualmente también otra obra que se llama Ellas. Todo esto en base a la investigación que ha hecho sobre el terreno, de cómo el mito de la Atlántida pues posiblemente fuera nuestra Tartesos, el patrimonio tan rico que tenemos en la provincia de Huelva y tan desconocido. Muy buenas noches, Fernando. Muy buenas, Manuel, un saludo desde Huelva y a los oyentes, por supuesto. Encantado. Es un placer tenerte aquí esta noche con nosotros y sobre todo poder hablar de todo lo que hemos hablado sobre las similitudes de Tartesos y el mito de la Atlántida, porque entrando en la primera pregunta, ¿se cree que Tartesos pueda tener alguna relación con ese mito de la Atlántida? ¿Pudo ser confundido? Sí, bueno, pues claro, el registro material que se ha venido a llamar Tartesos, que se ha asociado a una ciudad que también tiene tintes míticos, ¿no? Que no ha sido oficialmente localizada y que en la tercera obra pues demuestro que estaba en la zona de Huelva.
sí que la Atlántida es un tema al que me acerco como investigador, Manuel, claro, a partir de ese registro de lo que tenemos en los museos, pero sobre todo del texto propio de Platón, que habla de la historia de esa ciudad, ¿no? Desaparecida, como dice, en 24 horas por unos seísmos, unos movimientos y una gran inundación. Entonces, Tartessos tiene muchos paralelismos. Desde Schulten, el alemán, ya lo investigó y decía que efectivamente hizo una tabla incluso, ¿no?, de coincidencias, y por ahí empiezo, porque tenía la intuición, Manuel, de que tenía que estar en esa zona, y que Huelva tenía mucho de lo que habla Platón, porque aquí se puede comprobar, por ejemplo, en La Palma, ¿no?, en Niebla, en la parte de Gibraleón, que hay represas echadas en el río con óxido de hierro, ¿no?, que están reforzadas con óxido de hierro, y que es lo que decía él en esos diálogos que habla de la Atlántida, que son el Timeo y el Critis. Entonces los espectadores habrán oído hablar muchas veces como mito, pero sí que puedo deciros que es una primicia que llevo desde que publiqué esas 3 obras que has mencionado, la primera en 2018, la segunda en 2019 y la tercera en 2020, pues desde el 2020 aquí he investigado muchísimo el tema como para publicar otras 10 obras. Entonces, ya tengo localizado perfectamente la zona donde estaba. Era, por decir, una isla volcánica que estaba, como dice Platón, muy cerca de Gibraltar, y que hubo un suceso que se la llevó por delante. Esto entronca también con el registro material que tenemos aquí de tsunami. Parece ser que hubo varios, y uno muy importante de 2500 hacia 2500 antes de nuestra era. Entonces podría ser ese tsunami que acabó. Eso desorienta a la gente, porque muchos creen que era una civilización de 9000, 10000 antes de Cristo, como dice al principio del texto Platón. Pero eso es un error muy habitual, porque él dice muy claramente también, si se sigue leyendo, que era una civilización que efectivamente remontaba a esos años, pero que cuando sucede el hecho ya había tráfico, había naves, tráfico naval me refiero, y bueno, que no era tan antigua la fecha del suceso. Y veo que efectivamente Manuel coincide con Tartessos, con lo que sabemos de Tartessos, y veo no solo eso, sino que no era el único Platón que hablaba de este suceso, sino que Homero, esto lo dice un autor alemán, Homero, en español, dice que Homero en Odisea, que se le atribuye a él, que probablemente sea de la escuela homérica, en el capítulo 6, en el verso 6, dice que Odiseo, Ulises, naufraga en la misma zona, y la describe, y coincide todo lo que dice con él. Y luego, cuando estoy investigando, me doy cuenta que no eran los únicos, que había muchos autores, incluso la Biblia habla de la Atlántida, y lo que pasa es que utilizan otros nombres que podríamos decir en clave, o que no la llaman la Atlántida. El problema básico de la Atlántica, Manuel, es que digamos que los historiadores ortodoxos, yo vengo del mundo de la ciencia, de la investigación científica técnica, ellos no se quieren meter en el tema de la Atlántida, porque lo quieren ver como un mito, porque supone cuestionar la versión oficial de la historia. Y luego, cuando me hagas otras preguntas, pues ya te iré avanzando de por dónde van mis investigaciones en este tema y las sorpresas que me he llevado con ello. Claro, Fernando, porque además aquí es donde tenemos que ver que existen evidencias arqueológicas que verdaderamente sugieren que Tartessos pues podría ser esa civilización que actualmente se habla como mito, ¿no?, de la Atlántida.
en esas evidencias y en toda esta investigación que tú vas viendo y que lógicamente pone en cuestión muchos pilares que se han asentado a lo largo del tiempo sobre qué debería de ser la historia, pues en esas lagunas queda precisamente todo lo que tenemos nosotros aquí, ese patrimonio desconocido de Tartesos. Y bueno, también muchas veces parece que esta lucha de cuál es la primera ciudad de Occidente, que se hablaba de Cádiz, ahora aparecen tantas evidencias que podría ser Huelva, y siempre está en ese tira y afloja que en realidad no es más que parte de una misma cultura que estuvo aquí a lo largo de todo el Golfo Tartésico, Golfo también de Cádiz, Bahía de Huelva, toda esa zona que bueno, es tan nuestra, ¿no? ¿Qué evidencias arqueológicas existen sobre Tartesos que pueden sugerir que efectivamente podría ser esa Atlántida que bajo diferentes nombres era una realidad en la antigüedad? Las evidencias arqueológicas son muy importantes. Tenemos la cultura de los metales, era mucho, según el Antiguo Testamento, que habla de la llama Tarsis y que dice que el rey David y Salomón, pues sobre todo comerciaba con esa plata que al parecer venía de América. Entonces el nombre de Tarsis, si os doy mi opinión a fecha de hoy, porque claro, cuando empezaba a escribir esas obras, teniendo en cuenta, leyendo pues lo que dicen catedráticos, lo que opinaban, y luego me di cuenta que era un error, Manuel, que te llevaban a los mismos errores que habían cometido ellos. ¿Y qué hice? Pues decidí, desde 2020 dejé de publicar, tenía varios muros en Facebook, dejé de compartir y me centré totalmente en leer a los clásicos, pero leer los textos originales, no lo que dicen que dicen. Entonces ahí hay un abismo, una diferencia tan grande que, como digo, para escribir 10 obras que ya he escrito y que espero, os digo en primicia a los oyentes, a los radioyentes, que espero para final de este año, primavera, compartirlo en resúmenes, en artículos en una web que se va a llamar Verhuelva, ya está registrada, verhuelva.com, y donde queremos también hacer visitas guiadas a los yacimientos y a los sitios y explicar cómo consideramos que realmente debe ser explicado estos sitios, ¿no? Aquí, por ejemplo, en la zona de La Palma, pues tenemos en el Corumbel un yacimiento, hay unas tumbas de guerreros, que hablo de ellas en mi tercera obra, en ella como encontramos Tartesos, disponible en Amazon, y bueno, y hay un túmulo que ya he identificado de que es rey era, y todo eso va a ser una bomba, porque claro, de historia antigua la versión oficial te dice una historieta, es decir, te dice, en mi opinión, ¿no? Porque sí, considero que no se han hecho bien las cosas, que se ha partido de los intereses creados, que son los que trazan los planes de estudio, y los planes de estudio obligan a impartir las asignaturas de historia de cierta forma. Y en esa forma consiste en decir que todo vino de fuera, cuando el registro material de que estábamos hablando, Manuel, dice lo contrario, que aquí teníamos escritura, nada más que ir al Museo de Almodóvar, ahí en el Algarve, no de Almodóvar del Río de Córdoba, Almodóvar de Faro, y ahí está el Museo de la Escrita, que tiene estelas con escritura lineal atlántica, que luego fueron las runas nórdicas, y que demuestran que teníamos escritura mucho antes que en Grecia o el resto de la supuesta Grecia, porque esa es la Grecia que hay actualmente reciente, no era la clásica, defiendo, y el resto del Mediterráneo. Es decir, que aquí teníamos cultura y civilización antes que allí, teníamos metales antes que allí, y que por supuesto, en mi opinión, y lo estoy demostrando y lo voy a demostrar con esos artículos, que Tartesos como tal es como un pufo, es decir, si te imaginas un iceberg, es como si vieras la parte de arriba del iceberg y la mayoría estuviera sumergida. Bueno, pues esa parte sumergida se llamaba Grecia clásica. Y defiendo que hubo, debido a ese tsunami,
no es un mito, está demostrado y que, como digo, voy a publicar dónde estaba realmente la Atlántida, y no solo la Atlántida, sino 100 ciudades de que hablan los clásicos, que estaban todas en Iberia, estaban en América, que por supuesto otro pufo es la historia de Cristóbal Colón, que eso fue un montaje. Eso también voy a demostrar que se hizo porque había mucho interés, repito, pero aquí hemos ido a América toda la vida, tanto a caballo por los hielos de Bering, del estrecho de Bering, como en una balsa, y te echas en Huelva en una balsa y la misma corriente circular te lleva a América y luego te trae de vuelta. Es súper sencillo, no necesitas carabela ni necesitas ningún montaje de ese tipo. Aquí hemos ido desde toda la vida y no solo eso, nos han venido y nos han conquistado, fíjate lo que te digo. Y todo eso lo voy a publicar, espero. Eso es muy interesante, Fernando, y nos va a dar para otro programa. También te invitaré para que nos los cuentes, porque además hay bastantes evidencias también de que muchas cosas que desde América cogía como ese tornaviaje y regresaban tanto a Huelva como a las Islas Canarias y a toda la costa atlántica, y tenemos bastantes registros de que llegaban también para acá. Muy curioso eso también, pensando también que, por ejemplo, la misma Universidad de Salamanca, a Cristóbal Colón, nunca le cuestionó que la Tierra fuera redonda, porque ellos ya sabían que existía esa circunferencia en la Tierra. Lo que le cuestionaba era los kilómetros de viaje, que ellos también sabían que eran más de los que Colón afirmaba. Claro. Hablaremos también de eso, porque es un tema súper interesante en una tierra como la nuestra, que bueno, es puerta del Atlántico, ¿verdad? Sí, además que os hablaré de un personaje de esta tierra que no era Colón, que tampoco era Alonso Sánchez. Bueno, es un poco la persona histórica bajo la cual ocultaron la figura de Alonso Sánchez, pero digamos que he dado con la figura histórica y te puedo decir que era de hace 5.000 años, o sea, aproximadamente. O sea, que aquí hemos ido a América y han venido, y lo que nos pretenden decir en la versión oficial de la historia, que nada tiene que ver con las navegaciones, desconocen totalmente, que por cierto los griegos nunca hablaron del Mediterráneo, hablan siempre del Atlántico. Tú lees cualquier texto clásico y te va a hablar de las tormentas de invierno, de las mareas, etcétera, etcétera. Es decir, jamás hablaron del Mediterráneo porque es que no vivían allí en esa época. Aquí hay un problema de datación, sobre todo, Manuel. El error ha llevado, es como lo voy a explicar a los oyentes de una forma muy sencilla, si te parece. Sí. Es el mito de la caverna, famoso, de Platón, ¿no? Que explica, bueno, pues que hay una serie de personas, vamos a decir, presos en una cueva, y ellos ven unas sombras en el fondo de la pared y se han criado ahí en la cueva, y para ellos ese es el mundo real. Ellos ven solo las sombras de las personas que pasan por delante de la caverna, pero no ven el mundo real. Bueno, pues con Grecia, con Roma, con el actual Egipto, defiendo y voy a probar, porque tengo ya miles de pruebas, que todo eso es reciente. Y cuando digo reciente, pues lo que dice la datación de las pirámides, de 2700 antes de nuestra era para acá. Aquí, mucho antes que eso, hubo un mundo clásico, que es el de lo que hemos llamado de la Grecia clásica, que luego aparece como mito de Tarpeso. Pero Tarpeso, si nos centramos en la palabra en sí, alude a un mercado de plata que probablemente yo lo sitúo, después de mucho leer e investigar, en Argentina, en Mar del Plata, que era esa plata que venía aquí a una isla que probablemente se llamó Tarpeso o Tarsi, o llamarlo. Hay varios nombres, que si el Zuria, que sí. Bueno, entonces ese comercio de la plata pasaba por aquí, y el paso por Gibraltar era muy importante, donde estaba esa ciudad. Entonces esa ciudad controlaba el paso, y ocurre que tenía unos orígenes americanos esa ciudad. Entonces, de ahí su nombre, Atlántida, ¿no? Entonces, claro, como estuvo en guerra, como dice en el texto de Platón, estuvo en guerra con los griegos, que no era la actual Grecia, olvidemos, ¿no? Porque en ese momento el Mediterráneo no tenía ninguna importancia. Estamos situando al oyente, pensemos en el 3500 antes de Cristo, o sea que son más de 5.000 años. Entonces se navegaba mucho más que casi que en época de Roma y eso, y
esa gente controlaban ese paso. Entonces hubo un suceso y esas islas volcánicas desaparecieron. El oyente puede tener miedo de decir, bueno, ese suceso, ese tsunami puede repetirse hoy día en Huelva. Pues sí, pero la probabilidad es mucho menos. ¿Por qué? Porque la geología que había en ese momento, que ya lo explicaremos en otro programa, porque todavía no lo tengo registrado, pues era muy distinta de la actual. Me refiero a la parte del Mediterráneo, sobre todo. Entonces, ese riesgo existe porque hemos visto hace poco, pues en los años pasados, la erupción del Tajo Gайте en la isla de La Palma, y toda esa cadena volcánica llegaba hasta Sicilia, la Sicilia actual. Entonces, las islas, nada más que te des un paseo por la parte de la costa de Almería, ves esos restos de volcanes desde Málaga hasta allí, ¿no? Hasta Cartagena. Entonces, esos siguen allí y está, bueno, hace poco vimos el terremoto de Marruecos, ¿no? Pero que el riesgo en principio es mucho menos. Curioso también porque el sistema de cabezos de Huelva también es esa parte de defensa, ¿no?, que aparecería en esta época y que haría que las personas se refugiasen allí, incluso empezaran a tener también esa civilización, una entidad gracias a los cabezos de Huelva, ¿no? También Sí, una los parte, cabezos fueron muy importantes. una parte olvidada también, ¿verdad? Muchas veces. Y la tenemos Sí, a los pies. y por desgracia, bueno, pues hemos tenido que manifestarnos estos años por el tema, como sabes, de la joya, ¿no? Que querían ahí construirlo. Afortunadamente, esto está cambiando y, bueno, hay otra alcaldía ahora y se están haciendo mejor las cosas. Bueno, hasta el punto que se había hecho sobre el Palacio Real que identificaron ahí en la plaza de San Pedro, que se ve perfectamente que es una construcción muy antigua, yo diría incluso egipcia. El tipo de construcción lo pueden observar los radioyentes bajo el suelo de cristal de un supermercado que está allí en la esquina de calle San Andrés, en la plaza de San Pedro. Entonces, ese palacio pusieron una rotulación en la Universidad de Huelva que clama al cielo, diciendo que eran restos de las murallas, tratándonos a los de Huelva, que no onubenses, que esa es otra. Pues como nació prácticamente, ¿no? Entonces tú lo ves los departamentos, ves que aquello es un palacio maravilloso, inmenso y con piedras ciclópeas, y es una pena que no se haya puesto en valor. Ahora parece que algo está cambiando, la joya no se va a urbanizar, ya se ha reunido la alcaldesa al parecer con los propietarios y entidades financieras y para ver cómo resarcirle de su propiedad y se va a poner en valor. Eso, gracias a Dios, se está haciendo, pero yo creo que es porque los onubenses, que no de Onuba, nos hemos movilizado en su día. Y digo no de Onuba porque esa es otra, ¿no? Que desde el Departamento de Historia Antigua de la Universidad de Huelva se pretendió durante años que Huelva era Onuba. Para nada. Onuba, si los textos clásicos dice que era un pueblecito de pescadores mínimo, que no digo que no incluyera moneda, pero era enfrente de Isla Saltel. Lo localizan perfectamente, además, en el lado de Poniente, es decir, bajo Punta Umbría, bajo el yacimiento actual del Eucaliptal, si es que no era aquí. Entonces, Huelva fue mucho más importante. Voy a publicar, ya he encontrado, bueno, en ella mismo, en la tercera obra, demuestro que era la Garir original, que era Garir significa murallas circulares, que va implícito en los cabezos, en doble altura, y en semita significaba eso, que se ha confundido siempre con Clavis, porque se hablaba del Heraclión, el famoso templo en honor de Heracles, y Heracles vino aquí contra el rey de Tarteso, contra Gerión. Entonces, demostrado que ese yacimiento de Isla Salté era el Heraclión, y a partir de ahí ahora os contaré un poco lo que sucedió cuando presenté mi primera obra, que si lo ves en una película no te lo crees, pero pasó en Huelva, y además tengo pruebas, ¿no? Entonces, porque es un seguidor, un lector de mi primera, me seguía en Facebook, de un pueblo cercano a Huelva, que me enseñó un yacimiento
y yo ya tenía prevista la segunda parte de Atlántida, porque no me cabía todo un libro explicando pues que efectivamente que en Odisea, a partir del canto 5, pues se describe como Ulises naufraga por una tormenta, es llevado por los cambios de marea, que eso no sucede en el Mediterráneo, y aparece en un sitio que hay unos lavaderos públicos que los hemos localizado porque están allí. Tenemos testimonios cerca se llama Manantial de las Trillas, cerca del Parador, y de ahí va la distancia. Además, en Odisea, que en una tarde sigue al cargo de Nausicaa, la hija del rey, que estaba allí lavando la ropa con sus piedras, y llegan a ese palacio que acabo de describiros en San Pedro, y lo describe la entrada en Huelva perfectamente. Todo eso lo publiqué en mi segunda obra, Capitales Imperiales de Tarteso. Bueno, pues este señor que llega a la presentación de la primera, eso fue un 20 de diciembre, de 2018. Manuel, pues, me muestra un yacimiento de un pueblo suyo, me pide que vaya para allá a investigarlo y a identificarlo si es posible. Y la verdad, yo los primeros días, claro, como han pasado 5.000 años y tantas civilizaciones y tantas guerras, pues aparentemente había pocos restos, pero aquí estábamos hablando de registro material. Hay algo muchísimo más importante que no se le ha dado ni se le da en la carrera de geografía e historia apenas importancia, que es a la geografía, porque la carrera es geografía e historia. ¿Y por qué es así la carrera? Porque es importantísima la geografía para identificar la historia. De hecho, la geolocaliza y te dice dónde sucedió, y eso no le dan importancia. Tanto no le han dado importancia que a un registro material reciente como es el de la actual Grecia, el actual Egipto, etcétera, etcétera, lo han dado por buena, como los pobres que estaban en el mito de la caverna encerrados. Han visto las sombras, han visto los restos de esa cultura, que la han llamado Tartesos aquí, y han dicho, pues, esto es reciente. Además, la han datado en época reciente, que es la que es la suya, es la real, ¿no? Es la del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, si se adaptan a la fecha de los profetas, etc. Por eso, Tartesos aquí es datada siempre hacia el 700 a.C., 500 a.C. No pueden, no está permitido, a ver cómo lo diría, en mi opinión, no les dejan datar, salvo excepciones, que se haya llevado a una universidad y se haya datado, ¿no? Ocurren, por ejemplo, en la cueva de la Laja Alta, que la ha datado la Universidad de Granada, y dice efectivamente la fecha que estoy dando, 3.500 antes de Cristo. ¿Qué pasa? Que bueno, te vas a la Almoloya, te vas a los Millares, en Almería te dan esas dataciones. Aquí está prohibido. ¿Por qué? Porque, como digo, hay intereses, hay preconceptos, hay, por un lado, intereses religiosos que lo prohíben, y los preconceptos, como que lo pudieran entender los oyentes, es que como que le han colocado unas gafas distorsionadas a esos estudiantes de geografía e historia, y les han dicho, mira, la geografía actual es la que había hace 5.000 años, o cuando fueran los clásicos, ¿no? Entonces ellos creen que la actual Marsella, la actual Atenas, la actual Roma, todas esas eran de las que hablaban los clásicos. Y he encontrado que no, Manuel, que no eran esas, que ha habido tantos cambios como ocurre en el resto de ciudades del mundo, que no siguen llamándose igual, pues esas les pasó igual. Que sí, que tienen el registro, sí, pero no tienen la antigüedad, ni tienen la escritura. Atenas actual de Grecia no podía ser Atenas porque no tenía esa antigüedad. Y las pruebas, pues las pruebas van a llegar en los próximos meses con artículos gratuitos que voy a compartir gratuitamente en internet, y espero que con nuevas obras, que si me da tiempo, y seguro que antes vendrán las visitas, así que estaremos guiando a todo el que pueda y quiera pues a esos yacimientos y explicándolo. Y no solo eso, sino Huelva, el yacimiento que te explica de La Palma, de Tejada, todo eso, cómo creemos que se deben explicar, y dejando aparte de historietas de Fenicio, historietas de que aquí éramos tontos y llegaron de fuera a civilizarnos. Eso es
de CB y una pena, la verdad, porque nos hemos vendido al deforme. Desde luego que sí, Fernando, estaremos muy atentos a todos esos artículos y a todas esas evidencias. También es verdad que tenemos siempre ese concepto preestablecido de vernos como de segunda, ¿no? O como colonia de. Y cuando más que colonia en esta tierra se han innovado y se han hecho cosas pues desde tiempo inmemorial. De hecho, la misma memoria, como bien dice, se va perdiendo a lo largo del tiempo y ahora mismo parece como si lo más nuevo de la época clásica, por llamarlo de alguna manera, fuera lo único, cuando más atrás había más. Y todavía no existe esa valentía para demostrarlo, ¿no? Ahora, por ejemplo, si vemos la costa africana, ¿no? Y las civilizaciones que pudieron haber en esa costa africana prácticamente tan olvidada, y allí pueden existir ciudades tan importantes como en el Mediterráneo, ¿no? Si lo vemos hacia el norte de Europa, pues nos cuentan las runas, nos cuentan esas escrituras, pero no nos cuentan cómo desde la misma ruta de los metales llegaban hasta Inglaterra, la actual Inglaterra, Gales, también parte de la Bretaña francesa, y poco a poco pues esa cultura que se extendía desde la misma Huelva iba por Portugal hasta el Cantábrico y ascendiendo, y vemos similitudes que muchas veces parece que nos lo tienen que explicar. Yo muchas veces en este programa y a lo largo de algunas intervenciones y colaboraciones que he hecho, siempre digo que bueno, nos vamos a Inglaterra a ver Stonehenge vamos, y vemos muchas veces los cromlechs en otros lugares, vemos que la cultura megalítica, nos podemos ir a Egipto, nos podemos ir a Grecia, pero nos olvidamos que bajo nuestros pies tenemos una auténtica civilización perdida y no nos damos cuenta que en la misma provincia de Huelva, de Badajoz y de Sevilla hay cromlechs que prácticamente son desconocidos o están bajo un embalse, ¿no? Así es. Tenemos todavía muchísimo que investigar y muchas evidencias. Desde luego, Tartessos y la Atlántida siempre tienen esa sinergia, esa mezcla entre uno y otro. La desaparición y los posibles fenómenos geológicos, como también nos indica, que han llevado a esa desaparición, cómo han afectado a que actualmente lo podamos ver como ese mito y no terminemos de, a pesar de tener esa evidencia, de investigar y de creernos que posiblemente esa Atlántida era la Tartessos que se generó aquí en la provincia de Huelva. ¿Por qué todavía nos falta esa parte para creerlo? Sí, bueno, porque faltaban las pruebas. Por eso, cuando este lector que te comentaba me mostró ese yacimiento, me pidió que lo identificara, yo me encontraba en ese momento, Manuel, pues investigando todo, ¿no? Porque ya lees a otros autores sobre Tartessos y temas relacionados, ¿no?, con la Atlántida. Y veía incluso autores españoles que decían que la supuesta Troya de allí de Turquía, de la alemán, que no era tal, que no se sostiene y que nada tiene que ver. Y luego, cuando vino un famoso inmunólogo de Madrid que me seguía y quedamos y yo le seguía a él y tal, que ha estudiado pues precisamente la escritura saharaui, bereber y tal, ¿no?, que comentaba esa zona, pues esa zona fue importantísima, tan importante que ha cambiado muchísimo, ha cambiado su río, tenía ciudades muy importantes y sus ciudades, entonces ha sufrido muchos cambios también étnicos y sobre ello también haremos muchas pruebas. Entonces esta persona me mostró aquello, yo lo identifico y resulta que era Troya. Era no solo por el yacimiento, sino por la geografía. Vuelvo a repetir, es que la geografía es importantísima. Nada de la actual Grecia, ni te digo la actual Roma en Italia, nada, ni su longitud ni su latitud coincide con lo que dicen los clásicos. ¿Por qué? Porque nos han vendido por unos intereses turísticos, unos intereses culturales, que era el Mediterráneo oriental. Nada allí ni tiene el clima de fertilidad que describen, ni tiene
las tormentas atlánticas ni las mareas, nada de lo que hay en la península ibérica. Más, te digo más, nada de lo que hay en Portugal, Huelva, Sevilla, Cádiz, en la zona con Extremadura más importante junto con Sáhara y la costa del Caribe. Esa era la verdadera Grecia. Y nada coincide, pero es que nos han vendido esa historieta y nos han suplantado nuestra historia, una historia que es mucho más antigua. Hay, para que el oyente se haga una idea, una etapa después del tsunami que está demostrada, está documentada por estudios polínicos y estudios de registro material, que hay como un vacío. Hay un estudio en concreto que se llama sobre el Oviedo, no recuerdo ahora el nombre, pero era sobre el Oviedo, de profesores de aquí, que demuestran eso, que es que hubo un vacío poblacional y una caída cultural tremenda. Entonces hubo ahí un paréntesis que la civilización reaparece en la actual parte de Creta y de la actual Grecia hacia el 1800, ¿vale? Es decir, pasamos un salto del 2500, que estábamos en la cúspide de la civilización, la escritura, el desarrollo tecnológico, a la nada, como que la civilización se duerme, hasta el 1800 antes de Cristo. Ahí aparece en Creta, en Nosos, todos esos palacios y una civilización nueva. Y luego hay guerras, aparecen las invasiones tóricos y, muy importante, otro tsunami, pero allá, un tsunami provocado por el estallido de la isla de Santorini. Entonces eso ocurre hacia el 1550 a.C. y otra vez hay otra involución. En involución llamamos lo contrario a la revolución, es decir, cuando hay ese vacío, esa caída en picado del desarrollo. Y otra vez volvemos a nacer, como dice Platón, le decían los egipcios porque es una historia de Solón, de un antepasado de Platón, un jurista que estuvo en Egipto y son los sacerdotes egipcios los que le narran la historia de Adán. Y dice, los griegos sois como niños, habéis vuelto a nacer, su civilización fue barrida. Entonces tuvieron que volver a aprender la escritura, todo eso. Entonces vuelve a nacer la civilización allí, y entonces tenemos la Atenas actual y luego la Roma actual. Pero no es la clásica, es neoclásica, es helenística, lo podemos llamar de muchas maneras, pero no es la de Platón, de Homero, etcétera, etcétera. Esa gente que viene aquí jamás hablan, si lees, y me he leído la mayoría de los clásicos que he podido tener acceso. Increíble, Fernando. Es increíble toda la información que bueno, todavía falta, y bueno, nos tienes que ir desgranando. Hoy ya no nos queda mucho tiempo, ya parece mentira, pero se nos va el tiempo. Se va volando. En un momento, la verdad. Pero te emplazo para próximos programas para que nos sigas también hablando de todos estos descubrimientos, lógicamente para estar atentos a todos los artículos y en la nueva publicación que vas a hablar, y realmente el poder ver ese símil de esa serie de catástrofes que lógicamente ponen el fin a esa Atlántida mítica y también a todo el trabajo y todo lo que hoy llamamos Tartessos, va a dar mucho que hablar y tenemos mucho que decir. Así que muchísimas gracias, de verdad, un placer tenerte aquí. Y como ya te invito para la próxima porque estás en tu casa. Muchas gracias y un saludo para todos los oyentes. Esperamos pronto en verhuelva.com estar ahí compartiendo y mostrando a la gente de Huelva y a la gente de fuera, sobre todo, que vengan y estos son puestos de trabajo para nuestros jóvenes, que si no vemos nuestra historia como patrimonio nuestro, de nuestros padres, y que tenemos que poner en valor, estamos perdidos. Nuestros hijos van a ir siempre a tener que buscar trabajo fuera. Eso es, así estamos, y siempre nos vemos a la cola porque no nos creemos todo lo que tenemos aquí. Así que muchas gracias por darnos un poquito de luz dentro de toda esta caverna y de toda esta sombra que nos forman. Un cordial saludo, amigo. Gracias. A todos los oyentes. Pues interesante, como no, siempre nos ha faltado tiempo. Al final de todo nos faltó siempre ese tiempo, pero bueno,
emplazaremos a Fernando para un próximo programa, que estaremos encantadísimos de que esté aquí, que nos siga desvelando esos misterios. También ahí se ha quedado un poco pendiente ese misterio sobre lo que era el antiguo Rocío, ese punto comercial que había y que hoy en día vamos viendo que hay restos arqueológicos, que era un lugar de intercambio en esas marismas que antes eran navegables y se producían diferentes intercambios. Un lugar mágico también el Rocío, y hablaremos de lugares mágicos esparcidos por toda la provincia de Huelva y también por todos los lugares de Andalucía y bueno, de España, lógicamente. En Extremadura también encontraremos lugares mágicos. Aparte ya de todo esto, y emplazaros para otro programa que tendremos este fondo histórico, recordar también que nos encontramos en redes sociales. Podéis encontrarnos en YouTube, en iVoox, nos podéis encontrar también en Facebook y en TikTok. Así que tenemos cubiertas todas esas redes sociales en la cual pues nos podéis proponer diferentes programas. Últimamente nos han propuesto la regresión, la vamos a hacer con Rafael de Alba. Él hablará de esas vidas pasadas, de esa regresión que muchas veces se pueden hacer, y parece que para aquellos que crean en la reencarnación, que es una puerta a aquellas vidas y a los registros acásicos. Registros acásicos que significa como ese saber, esa parte de la otra vida que el alma va recopilando y que nos va presentando en este espacio. También hablaremos de más programas de criminología. Tuvimos el programa de criminología dedicado a la última mujer que fue ajusticiada en España y que fue la envenenadora de Valencia. Hablamos también de la última ajusticiada en la provincia de Huelva, 10 años antes que la envenenadora de Valencia, por un caso muy similar. Y para eso contaremos con la gran ayuda de María José Gómez, que siempre nos desvela esa parte de ese fondo de la historia negra española, de la historia de la criminología. Y lógicamente me queda todavía muchos programas que anunciar. Tenemos pendiente el de las almas de los animales, tenemos también pendiente el de las casas encantadas, lo haremos con José Manuel García Bautista, nos hablará de las rutas que él hace por Sevilla, por esa Sevilla mágica, algunas veces terrorífica, pero siempre encantadora, y veremos también en otros programas, lógicamente, mucho más. Por ejemplo, el doctor Javier Mauri nos hablará también de cómo la inteligencia artificial no es tan inteligente como la humana, pero la inteligencia humana sí que es lo suficientemente cómoda para guiarse por la inteligencia artificial. ¿Y cuál va a ser ese futuro? ¿Cómo se va a entremezclar nuestra mente y la de los ordenadores? ¿Existirán cyborgs? ¿Será o superará la inteligencia artificial a la humana? ¿O realmente la humana dejará de ser inteligente? Todo eso también lo hablaremos con el doctor Javier Mauri. Como veis, la Estela de los Dioses tiene todavía mucho contenido y, como es normal, nos iremos adaptando a todo. Hablaremos de arqueología completamente académica con Clara Toscano, que nos hablará sobre todas sus investigaciones en Tejada la Vieja, sobre las nuevas excavaciones que se están realizando en este momento. Y también tendremos muy pronto todo lo que es la revisión de los Cabesos en Huelva, en la ciudad de Huelva. ¿Qué fue los Cabesos? Si esto puede estar relacionado o no con esa antigua ciudad de Tartesos. Hablaremos del Cabezo de San Pedro, muy importante que todavía conserva una muralla del siglo VII a.C. y que, por cierto, está puesta de tal manera que no es visitable porque no hay acceso público. Hablaremos también de toda esa especulación que existe sobre los Cabezos de Huelva y sobre el gran riesgo de perder ese patrimonio histórico y muchas veces todavía no documentado. Porque si ya es peligroso perder un patrimonio histórico documentado, imaginaros perderlo sin saber qué es lo que estamos haciendo. Podríamos estar prácticamente reventando nuestra historia y no conocerla nunca. Hoy que dedicábamos este programa a la Atlántida, me cabe una reflexión para finalizar. Y es todo ese patrimonio oculto, todas esas civilizaciones que no conocemos. Por ejemplo, Troya fue identificada creyéndose que era un mito y existió esa ciudad. Tenemos también todo el trabajo para la búsqueda de las diferentes Atlántidas, de esas civilizaciones perdidas, que no solamente aquí en Europa, que siempre recurrimos a la misma, sino en África. Vemos la historia de África siempre con un componente subdesarrollado, siempre con algo como que, bueno, no profundizamos ahí, pero en las costas de África hubo ciudades impresionantes, ciudades y civilizaciones perdidas, que nunca más sabremos de ellas, porque se ha perdido su registro histórico. Y para colmo, la historia
está muy centrada en la historia europea, especialmente en la historia clásica de Grecia y Roma, pero nos olvidamos. Por ejemplo, Troya fue identificada creyéndose que era un mito y existió esa ciudad. Tenemos también todo el trabajo para la búsqueda de las diferentes Atlántidas, de esas civilizaciones perdidas, que no solamente aquí en Europa, que siempre recurrimos a la misma, sino en África. Vemos la historia de África siempre con un componente subdesarrollado, siempre con algo como que, bueno, no profundizamos ahí, pero en las costas de África hubo ciudades impresionantes, ciudades y civilizaciones perdidas, que nunca más sabremos de ellas, porque se ha perdido su registro histórico. Y para colmo, la historia está muy centrada en la historia europea, especialmente en la historia clásica de Grecia y Roma, pero nos olvidamos de esas civilizaciones en la costa de África. ¿Quién sabe la civilización que se desarrolló allí y de la cual posiblemente no tengamos noticias nunca? Restos arqueológicos que nos dan que pensar que hubo grandes ciudades tanto ahí como incluso en la Amazonía. En el Amazonas aparecen también ciudades que hoy con los georradares, con los satélites, se ven su estructura. Pues todas esas estructuras corresponden a ciudades que están completamente desconocidas y son completamente reales. También tenemos el caso de las ciudades que aparecen en el Alto Egipto, incluso algunas previas al mismo Egipto. Vemos también